La pulsión es el límite entre lo psíquico y lo somático. La sexualidad es constitutiva de todo sujeto. Todo ese cuerpo real se va unificando con la parte simbólica. No podemos pensar que el niño se pueda constituir en la soledad. Me parece que las fases psicosexuales más bien son como este momento en el que el niño construye su cuerpo simbólico Bienvenido, Carlos, a un nuevo episodio. Ay. Es que Siri escuchó su nombre. Bienvenido, Carlos, a este nuevo episodio del podcast Parresia. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Javier. Para mí es un gusto estar de nueva cuenta aquí compartiendo y conversando otra vez. Bien, gracias. Pues antes de comenzar, me gustaría darte un breve espacio para que te presentaras, para quien a lo mejor no te conozca o no te ubique. Igual ya hay un video con Carlos en el canal, entonces pueden ir a checarlo en cualquier momento. Súper interesante el otro video. Y bueno, eso, darte un espacio para que te presentes. Claro que sí, con gusto. Claro, pues bueno, yo soy Carlos Mayén, soy psicoanalista y desde hace 12 años me dedico a trabajar práctica clínica de manera privada con niños, adolescentes y adultos, y actualmente formo parte de Lapsus de Toledo, que es una asociación en España que se dedica a la difusión del psicoanálisis a partir del diálogo con diversas corrientes y a la publicación de diversos textos que giran en torno a la práctica analítica, tanto en México como en el extranjero. Eso es como a grandes rasgos lo que hago actualmente. Buenísimo. El video pasado habíamos tocado como algunas cuestiones relativas al cuerpo y lo que se entiende por cuerpo en psicoanálisis. Y había un tema, te lo decía antes de prender la cámara, que me había llamado mucho la atención, y es esto de las etapas psicosexuales. Porque es, digamos, el tema con el que siempre se ubica Freud, pero el tema con el que también siempre se lo saca de contexto y se lo malinterpreta y se quiere decir otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y también como aquello con lo cual quienes critican o atacan al psicoanálisis, ¿no? Recurren como a estas distorsiones para precisamente difamarlo, ¿no? Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar a tocar ese tema, no? Yo propondría, si estás de acuerdo, como empezar por lo que dice la psicología, ¿no? O por cómo se le entiende comúnmente, ¿no? Pero ahora claro, sí que me parece súper padre. Me parece súper padre cómo lo dejas para iniciar, porque justamente lo pensaba también a partir de la psicología, ¿no? Creo que todos en algún momento, los que hemos sido trastocados por la psicología, a veces no de buena manera, a veces de una buena manera, porque al final de cuentas, pues conlleva la parte de conocer el psicoanálisis, ¿no? Pero desafortunadamente el psicoanálisis que enseñan en la universidad, o no vayamos tan lejos en la preparatoria, cuando se da la metodología, la parte psicoanalítica se aborda desde las fases psicosexuales de Freud y el famoso complejo de Edipo, ¿no? Entonces te manejan esta parte como de, bueno, las fases psicosexuales del desarrollo, empiezas por lo anal, lo oral, luego pasas a lo anal, luego pasas a lo fálico y terminas en la culminación de lo genital. Aparte, como si fuera un desarrollo donde vas brincando consecutivamente, madurando una etapa para pasar a otra. Y luego la parte del famoso Edipo, ¿no? En pocas palabras te lo resumen como una falacia en el sentido de que te dicen, bueno, el niño se enamora de la mamá y la niña se enamora del papá y entran en conflicto, y es algo muy burdo al final de cuentas. Es muy burdo porque a mí me parece una lectura muy errática, muy errónea, en el sentido de que en realidad, pues eso no es el psicoanálisis, ¿no? O sea, incluso si uno
De repente a lo mejor la gente podría pensar que en las obras de Freud lo vas a encontrar así como etapas psicosexuales, ¿no? O etapas del desarrollo, cuando ni siquiera es así, ¿no? O sea, es como más bien hacer una lectura y es como uno va hilando, va encontrando como esas fases del desarrollo, ¿no? Que me gusta más pensarlo como fases del desarrollo psicosexual o del desarrollo sexual. Y le voy a quitar la palabra desarrollo, porque desarrollo de repente como que no embona con con la parte del psicoanálisis, en el sentido de que pues no es como desarrollo, sino como fases de la sexualidad infantil. Y algo que me gustaría introducir en esta parte, Javier, es la parte de un concepto importante que Freud acuñó con el término de pulsión. Y ese término es muy importante porque la pulsión es coloquialmente lo podemos definir como una energía, ¿no? Es una energía que está constantemente con una pugna por una satisfacción para reducir la tensión, ¿no? Es como lo podríamos describir coloquialmente. Ya si nos vamos a una cuestión más científica, más analítica, sería como decir, ok, la pulsión es el límite entre lo psíquico y lo somático, que también es muy interesante porque entonces es como enlazar la parte psíquica con la parte del cuerpo. Es decir, una no exime a la otra, ¿no? Y esta pulsión tiene que ver justamente también en el intrincado de la relación del niño con los padres. O sea, cómo se desarrolla el niño con los padres en una relación de amor-odio. ¿Y por qué digo amor-odio? Porque no podríamos pensar la relación de un niño o de un sujeto donde todo el tiempo hay amor. Siempre se juegan sentimientos ambivalentes, donde de repente puede haber amor y de repente puede haber odio, ¿no? Y eso lo podemos constatar en la clínica. No todos los padres donan un sentimiento amoroso. A veces lo que se dona es un sentimiento destructivo que conlleva al sujeto a una autodestrucción donde constantemente está padeciendo sintomáticamente, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque somos sujetos, y yo diría sujetos del deseo, a partir de que el otro nos ha dado un lugar. Y cuando decimos el otro, pues son nuestros propios padres, ¿no? Las primeras figuras de amor que te dieron un lugar en su deseo, en el amor, y por qué no en el goce. Entonces eso es muy interesante porque lo podemos pensar, ¿cómo quedó ubicado un niño en este mapa? Que podemos pensarlo como un nudo borromeo, como una triada borromea, en un real simbólico e imaginario, ¿no? Y que eso remite nada más y nada menos al narcisismo de los padres. Que el narcisismo de los padres es esa posibilidad donde los padres pueden imaginarizar, otorgar ciertos atributos que invisten ese cuerpo, le van dando forma a ese pedazo de carne, ¿no? A esa libra de carne, por ahí decía Lacan, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está como donde la parte donde podemos introducir esa parte, ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención. Bueno, todo lo que dices me parece muy importante. Y creo que quería señalar como algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que la psicología, cuando nos enseñan en la carrera de psicología, o sea, los libros de psicología general son expertos en reducir el contenido de 24 tomos en 3 páginas, ¿no? Y entonces te explican a Freud en 3 páginas, y estoy exagerando, o sea, 3 páginas Arial, 14, interlineado 2, así, o sea, tremendo. Y por otro lado, también esos libros de psicología general son también muy expertos en malentender las cosas, ¿no? O sea, toman, para empezar, esta diferenciación que haces. O sea, la psicología lo llama etapas, pero si nos vamos a los textos de Freud, en ningún momento menciona como etapas, sino más bien como fases. Y eso tiene una importancia en el sentido de que no es que vamos escaloncitos hacia arriba, así, y que a veces bajamos y así, sino que el mismo Freud dice en algún momento todas se pueden vivir al mismo tiempo, ¿no? Y ninguna, o sea, decías, no es una etapa, no son etapas de desarrollo porque en ninguna, se alcanza, ninguna se completa,
ninguna queda como 100% cerrada, ¿no? Y tampoco tiene que ver con que entonces nosotros llegamos y accedemos a cierta perfección, sino que seguimos estando cruzados por algo que no se puede, ¿no? Por algo que falla. Y eh, pensaba que la psicología, cuando entiende las etapas psicosexuales, siempre es como en un sentido muy literal, o sea, de cómo el niño, o sea, el niño primero siente placer en la boca. Entonces, y si sientes placer en la boca y no renuncias a ese placer en la boca, te vuelves fumador. Así, el típico ejemplo, ¿no? Y después el niño, lo cual suena como medio raro, mejor ya no lo digo, ¿no? En la etapa anal, ¿no? donde se deposita, según la psicología, el placer, ¿no? Y luego la cuestión de lo fálico y lo genital, ¿no? Pero siempre remiten como a esta literalidad del cuerpo biológico, ¿no? Uh-huh. O sea, como que siempre es la boca causa placer. Entonces lo importante es que el niño experimente placer con la boca y entonces va a tener un desarrollo. Y ya, y lo cierran ahí de una forma bastante literal y bastante sexual, pero en el sentido, ahora sí, como apuntando al sexo, ¿no? Que es como el típico reproche que se le hace a Freud, ¿no? Como, es que solo piensa en sexo. Cuando pansexualista. En realidad, el pansexualista, ¿no? Que es un prejuicio del que él se defendió en vida, ¿no? Pero pues nadie habla de eso, por supuesto, ¿no? Porque no lo leen. Pero me llama la atención porque digo, en realidad, no sé si estés de acuerdo con esto, me parece que las fases psicosexuales más bien son como este momento en el que el niño construye su cuerpo simbólico, ¿no? O sea, como este lugar en el que empieza una construcción simbólica del cuerpo, ¿no? En donde se introduce a la cuestión de la sexualidad, pero sexualidad en un sentido amplio, ¿no? De cómo vivo yo mi sexualidad, ¿no? O sea, de cómo se desarrollan estos vínculos, ¿no? El amor, el odio, los lazos con el otro y todo esto, ¿no? Y que se desarrollan, digamos, pues sí, tomando como base este cuerpo orgánico, como hablábamos en el video pasado, o sea, hay un cuerpo orgánico sobre el cual opera un cuerpo simbólico que se va construyendo, ¿no? Y que se va construyendo como en función también de la relación con el deseo de los padres, ¿no? No sé tú cómo piensas eso. Me parece crucial este planteamiento porque justamente pensando un poco en esta parte de las fases de la sexualidad infantil, concuerdo en lo que decías respecto, por ejemplo, a la psicología, como lo voy a poner así, como pareciera que es llegar a una etapa de madurez en cada etapa. Es decir, para poder acceder a la siguiente, el niño tendrá que madurar esa etapa y justamente el prejuicio de la fijación, ¿no? Sí. En esta parte de tú eres fumador, yo pensaba en el alcohólico, ¿no? Así de aquel que mamó, y lo digo en el sentido de mamar, en el buen sentido, te dicen, bueno, será un bebedor, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? O aquel en la fálica, por ejemplo, la cuestión de la masturbación, o todo ese tipo de cuestiones, cuando en realidad es un ir y venir. O sea, el trayecto de la pulsión de esta energía es un ir y venir, es recorrer todo el cuerpo. Y me parece que eso es importante, hablar del trayecto o del recorrido que hace esa energía, porque justamente es lo que va a permitir que se formen las zonas erógenas del cuerpo. Es decir, a partir de esto que denominamos pulsión como energía, el cuerpo va a quedar delimitado entre las fronteras del placer y el displacer. Es decir, ¿dónde quedaron esos primeros vestigios de una sensación placentera? Que tiene que ver con un autoerotismo, ¿no? El cuerpo en un primer tiempo se satisface de manera autoerótica porque el niño no discierne de una adentro y de una afuera, ¿no? La madre es una extensión de él, es como si fuera mi otro brazo y en determinado momento no se da cuenta y lo toma como una satisfacción autoerótica donde el niño al tocarse siente placer. Entonces, a partir de este tocamiento, este recorrido que tiene que ver con algo que me parece muy importante y que valdría la pena introducir como la parte
del niño perverso polimorfo, ¿no? El famoso niño perverso polimorfo que habla Freud, ¿no? Que por ahí es como decía Freud, bueno, el niño es un dechado de perversiones entre los 3 y 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque experimenta todas las transgresiones corporales que puede, en el sentido de que toca aquí, toca allá, o sea, se manosea a todo mundo, pero en el sentido de que la sexualidad es constitutiva de todo sujeto. O sea, no podemos pensar a un sujeto sin implicar la parte de la sexualidad. Que ese es un problema. ¿Por qué? Porque a mí me parece que algo del orden de lo incestuoso es lo que nos constituyó a todos, en el sentido de que nuestros padres nos tocaron, y no en el mal sentido, sino en el sentido de que al momento de los cuidados, al momento de la exploración, al momento de los cambios, al momento de la alimentación, siempre hubo un intercambio de caricias, siempre hubo un intercambio de miradas. O sea, esa parte es constitutiva. ¿Y cómo podemos pensarlo justamente como efecto del cuerpo en la parte, qué pasa cuando los padres no se permiten jugar la parte de la caricia, la parte del cariño, la parte de tocar el cuerpo del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, cuando una madre toca a su hijo, ¿qué hace? Va creando barreras corporales, va delimitando el cuerpo, ¿no? Y me parece muy lindo porque eso tiene que ver con la voz. Y en la voz se transmite algo del orden del deseo. Y a veces cuando las madres les cantan a estos niños esta parte como de estas son tus manos, estos son tus ojos, estas son tus pies, ¿qué va sucediendo? Que esa parte real, ese cuerpo, como hablábamos en el capítulo pasado, ese cuerpo real se va unificando con la parte simbólica y va provocando un abrochamiento que va a provocar su flexibilidad y su movimiento, ¿no? Claro. Cosa que no hay cuando los padres no lo han hecho, ¿no? Hay padres muy ortodoxos que dicen lo más autónomo que se pueda, o sea, en cuanto el niño pueda, que se vista solo, que se arregle solo, que haga todo solo, ¿no? Y ese es un problema, porque va a dejar secuelas en el cuerpo. Sí, creo que totalmente de acuerdo con eso. Nada más me gustaría como sí hacer este énfasis y esta aclaración para quien nos pueda estar escuchando, porque creo que por ahí cuando se habla de sexualidad infantil, como que alguien podría decir, ya están hablando de sexo, ya están hablando de cosas horribles, ¿no? Y luego como que esta onda de las caricias hacia el niño y así, a ver, no se está diciendo en un sentido literal, ni se está hablando como de literalmente el sexo como reproducción o como un erotismo o así, sino creo que lo que estás queriendo decir, ya, tú me corregirás, es la cuestión de el niño construye su cuerpo también en relación, digamos, con cómo sus padres interactúan con él, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Cuando uno es niño, a uno de repente te acarician así, ¿no? Que te pasan la mano. Incluso ahorita, por ejemplo, que me estoy pasando la mano, el cómo los vellos captan ciertas cosas, ¿no? Y digamos, la piel se siente, o sea, se siente algo en el cuerpo real, pero al mismo tiempo esa caricia no se queda como en esa cuestión real, así de un cuerpo que es estimulado, digamos, en sus terminaciones nerviosas, que no se niega, ¿no? Claro, hay terminaciones nerviosas que recogen esto que estoy haciendo, ¿no? Y que lo transforman en una experiencia placentera. Pero lo que sí es que esa experiencia placentera no solo se lleva en las terminales nerviosas, sino también en el hecho de que si mi madre, cuando yo soy pequeño, me hace esto, me hace sentir amado, ¿no? O sea, me transmite además de este placer en las terminaciones nerviosas, me transmite la idea de que soy amado, ¿no? Y de que también mi cuerpo tiene límites, está delimitado, ¿no? Entonces, de eso se está hablando, ¿eh? No vayan como después a sacar de contexto cosas y decir cosas que nunca se dijeron acá, ni que... Porque creo que a veces precisamente
Y perdón si ocupo como este espacio para hacer esa aclaración, ¿no? Pero me parece No, importante no. porque de repente nos escucha como gente que no tiene mucho acercamiento, ¿no? Entonces, simplemente que sepan que no es, digamos, en un sentido literal, ni erótico, ni nada, ¿no? O sea, sino más Claro, bien que esta sexualidad infantil, eh, lo que quiere decir Freud es que en la ujú, sexualidad infantil el niño construye un cuerpo, ¿no? En función de cómo interactúa con el deseo de sus padres. claro, Y todo se lleva en un plano simbólico, o sea, exactamente. Claro, sí, ya, sí, concuerdo es todo lo que... contigo. No es que hablemos de una sexualidad tal cual, sino justamente cómo esta se da a partir de un intercambio, ¿no? De un intercambio a partir de una interacción y que tiene que ver con esta erogeneidad que mencionas justamente, o sea, muy buen ejemplo de la parte de, por ejemplo, el rozar la parte del brazo, ¿no? Al final de cuentas, me hace pensar en la parte de la memoria del cuerpo, ¿no? Y ese es un término que una psicoanalista llamada François Dolto, que pues ya era de la vieja escuela, pues planteaba en el hecho de decir que el cuerpo tiene memoria. Es decir, y con eso, cuando queremos decir que el cuerpo tiene memoria, es que ella acuña un término importante para mi gusto, que podríamos definirlo como la imagen inconsciente del cuerpo. O sea, siempre que trabajamos con niños, podemos pensar que ahí hay una imagen inconsciente del cuerpo. Y esa imagen inconsciente del cuerpo, en palabras coloquiales y en palabras laxas, lo vamos a definir como un cuerpo con memoria, como un cuerpo sensorial que siente y que guarda justamente esas sensaciones. Y que en determinado momento de la vida, siendo más grande o adolescente, va a haber un aroma, un olor, una caricia, un tacto que reviva esa sensación del cuerpo, ¿no? Entonces, no podemos pensar que el niño se pueda constituir en la soledad. El niño se constituye a partir del intercambio de mirada, de palabra, de actos, ¿no? Pensémoslo, no sé, se me ocurre mucho esta parte hegeliana de la dialéctica del amo y el esclavo de repente para pensar la constitución del cuerpo del niño en el sentido de que pues el psicoanálisis lo propondría de esa manera en el hecho de decir, bueno, el niño para sobrevivir depende de la buena o mala voluntad del otro, o sea, de la madre, del padre o de quien lo cuida, porque no necesariamente son los padres. Pensémoslo en los niños que no tienen padres, que quedaron huérfanos siendo niños. ¿A qué nos referimos con esto? Que los padres interactúan con un niño no a partir de su presencia, sino a partir de la función. Y esa parte me parece interesante también, porque en realidad lo que constituye un cuerpo son las funciones. O sea, podrá no existir padre o no existir madre y un hermano, un tío, hacer excelente función de madre, porque cumple con los requisitos que se deben de hacer para que ese niño se constituya. Entonces, vamos más allá de la presencia, ausencia de un padre o de una madre, que de repente es lo que la psicología mucho transmite como de, claro, este niño padece esto porque no tuvo madre o porque el padre estuvo ausente, ¿no? O sea, como muy trillado esta parte de, como no hay padre, por eso es un desmadre o por eso es así, ¿no? Porque no tuvo esa figura de autoridad cuando dices, no tiene que ver con eso. O sea, si caemos en esa cuestión, estamos cayendo como en un prototipo, en un encasillamiento de acto A, consecuencia B. Y no es ahí. No es ahí. Esto es completamente diferente, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que se trata de explicar aquí es que las famosas fases psicosexuales son más bien como una construcción del cuerpo simbólico que realiza el niño en función de la relación que tiene con el deseo de sus padres, ¿no? Y en función también del lazo, amor, odio que siente con ellos, ¿no? O sea, como esta ambigüedad y así, o sea, recordemos que el niño está, o sea, cuando hablamos de sexualidad infantil, por eso decía, o sea, por supuesto que los niños no entienden, ¿no? La dimensión erótica, ¿no? Ni nada por el estilo. Lo que pasa, están construyendo, digamos, Claro. con base en el lazo que tienen con los demás, ¿no? Y esta relación de amor y odio, ¿no? Y construyen
Lo que posteriormente también se generará como una sexualidad ya más, digamos, que ahora sí, ¿no? Interviene como en la reproducción y todo esto, ¿no? Porque también me llama mucho la atención que, digamos, a diferencia de otros animales, el ser humano como que no hace de su meta sexual la reproducción, ¿no? O sea, que es algo que ya decía Freud. O sea, Claro. la sexualidad es perversa, polimorfa, en el sentido de que, o sea, no de que sea mala y cochina y fea, ¿no? Sino más bien como en el sentido de que asume distintas formas que no conducen necesariamente a la reproducción, ¿no? Que no voy a decir aquí porque, porque YouTube nos baja el video, pero bueno, ¿no? O sea, Sí, o sea, vaya, hay cosas que sí puedo decir, por ejemplo, el beso, ¿no? El beso es algo ajá, que se juega como en el terreno de la sexualidad y que no necesariamente conduce a la reproducción, ¿no? Y sin embargo, claro. tiene algo de Ah, sexualidad, ¿no? y que es interesantísimo cómo lo planteaste, porque podríamos decir que esta sexualidad perversa polimorfa tiene que ver con que la meta de una pulsión no es la genitalidad, sino es una meta preliminar. Es un placer previo antes de, ¿no? Es como en esta fijación de que la satisfacción, por ejemplo, quede en el puro beso y ya, o sea, se alcance un punto de satisfacción al momento de besar. ¿Por qué? Porque es una zona erógena. Entonces ahí queda y ya no va más allá de, o sea, no, incluso se podría decir que se podría prescindir del otro, de la otra persona, se podría prescindir de la otra persona. En esta cuestión de autoerotismo, donde el niño al momento de chuparse el labio, pues es una sensación muy placentera, ¿no? Claro. Pues, mira, ya estamos otra vez. Es como, eh, ya se nos hizo, ya llegamos como a la media hora casi casi. Este, si te Claro, parece, creo que es un buen momento también como para cerrar eh, con esa idea. por supuesto. Y pues bueno, agradecerle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos está viendo, y que nos está escuchando. Recordarles que pueden suscribirse al canal de YouTube, a la página de Facebook, pueden buscar el proyecto de Parresia en Instagram también, dejarnos sus comentarios, sus preguntas, cualquier cosa que hayan opinado de este video. Bueno, no cualquier cosa, también con el debido respeto, ¿no? Y digamos, ¿no? Hagamos una comunidad chida, ¿no? O sea, como relax. Claro. Y Sí, sí. pues bueno, sí, agradecerles sus comentarios de antemano, ¿no? Y el like y toda esta cuestión. A ti, por supuesto, agradecerte que hayas aceptado grabar estos videos, pues siempre es para mí un honor pues tener tanto a ti como invitado, ¿no? Y a todos los invitados que han pasado por aquí, pues muchísimas gracias, ¿no? Y dejarte a ti la última palabra, si quieres cerrar con algo. No, pues agradecerte nueva cuenta el espacio, la escucha, la conversación y sobre todo que la gente pueda darse cuenta de la importancia que tiene para un niño la parte de poderse involucrar a partir de su palabra, a partir del amor, a partir del cariño y sobre todo a partir de la interacción, ¿no? O sea, el vínculo amoroso es fundamental para que un niño se constituya, ¿no? O sea, yo cerraría con esa parte. Buenísimo. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Gracias. Me parece bien, gracias.